Hola, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a esta segunda ponencia de nuestra campaña de prevención contra el suicidio. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Pérez Archundia, quien nos va a hablar acerca de los factores de riesgo del comportamiento suicida. Así que vamos a hablar un poco acerca de su trayectoria. Dice que hizo la licenciatura en Psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM. Tiene la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense AC. De igual manera, posee un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado en Implementación de las Tutorías y de las IES por la ANUIS y posee cursos avanzados de lengua inglesa y cursos básicos de lengua francesa, entre otros reconocimientos académicos que posee nuestro ponente el día de hoy. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, posee un perfil deseable de PROFDEP, es líder del cuerpo académico Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares, que es reconocida por el PRODEP a nivel en formación. Así que le estaría dejando el lugar a nuestro ponente, el doctor Eduardo. De antemano, pues le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado en ayudarnos en la participación de esta campaña como ponente. Le damos muchas gracias a nombre de la Coordinación de Enfermería y de todo el equipo de trabajo OEPS. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, particularmente a Citlali, una querida alumna de la Facultad de Enfermería. Y bueno, pues quienes estén del otro lado, bienvenidos. Ya habrá un momento al final de la charla para poder compartir algún comentario, alguna duda que surja. Y bueno, primero yo me arranco con la presentación y bueno, pues si hay algo van tomando nota y después ya lo charlamos. Voy a enfocarme en, como dice el título de esta diapositiva, en factores de riesgo. Por mi misma formación como psicólogo y bueno, pues también la cercanía precisamente con la teoría social, pues abordaré el tema precisamente desde una perspectiva social, no peleada con el modelo biomédico que suele imperar precisamente en el estudio del suicidio, sino más bien como un complemento y como una óptica un tanto distinta a lo que se suele plantear cuando se habla de causalidad del suicidio. Y precisamente por ahí hago una primera observación. La propuesta de mi parte es no entender causas en un sentido de si A, entonces B, porque este fenómeno suicida pues es altamente complejo. Hay muchos elementos que tienen lugar, que se presentan de manera simultánea, de manera paralela, y entonces de repente hablar de causalidad nos lleva a pensar en una condición lineal, de que si aparece algún factor, entonces hay una condición que propicia o que desencadena el comportamiento suicida. Y no necesariamente es así, lo estaremos platicando precisamente en ese sentido, de que no siempre, es decir, no es una visión determinista la que impera en el estudio del suicidio, porque no siempre se presentan las mismas condiciones o porque las mismas condiciones no operan de la misma forma en diferentes sujetos, ¿no? Siempre está presente las particularidades de cada uno de nosotros en cuanto a los recursos emocionales, cognitivos, sociales, familiares, como para afrontar ciertas condiciones de crisis o condiciones de vida. Entonces, esa subjetividad pues le da precisamente un
una lógica que rompe con la causalidad. Entonces, lo primero que plantearemos es, si avanzamos en las diapositivas, por favor, lo primero que les plantearé es cuáles son las condiciones asociadas con el comportamiento suicida. Es decir, cuáles son esos elementos que suelen estar presentes a la par del suicidio, ¿no? Pero perdón, ya me estoy adelantando. Antes de eso, precisamente hay una lámina previa sobre las raíces del comportamiento suicida. Hay que entender algo, y eso es importante, desde un planteamiento que hace Neira, que yo comparto mucho. La persona que tiene este comportamiento suicida no es que desee morir. Pareciera lo mismo que lo que les voy a decir, pero realmente es una idea completamente diferente. El suicida lo que pretende es poner un alto a las condiciones de sufrimiento que está afrontando. Es decir, un tipo de vida particular que no es algo que pueda manejar, al menos no por sí mismo, ¿sí? Entonces, no es que yo desee estar muerto, es que yo no deseo vivir esta vida en particular. Insisto, pareciera ser lo mismo, pero en realidad el fondo es muy distinto, porque no es una persona que esté anhelando la no existencia. Es una persona que no soporta lo que le está pasando. Y entonces de repente eso nos hace pensar, o nos tendría que hacer pensar en realidad, que a veces desde una condición de privilegio o desde una condición de ciertas comodidades o de ciertas ventajas y oportunidades, el suicidio pareciera irracional o pareciera incluso de cobardes, pareciera un absurdo, ¿no? Como por qué deseas algo que va a pasar, ¿no? Es decir, lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Entonces, pareciera que el suicidio tiene poco sentido cuando se le piensa así, como anhelar la muerte, pero en realidad debemos ser bien conscientes de que no todos tenemos las mismas condiciones de vida. Y si eso lo tomamos en cuenta, podremos ser más empáticos precisamente con aquel que presenta un comportamiento suicida. Porque, bueno, para mí puede decir, yo puedo decir que la vida es genial, es bella, que es algo que se debe valorar, es algo que plantea retos, plantea diversión, pero a lo mejor eso lo digo yo, no necesariamente lo piensa así el chico que está viviendo una vida llena de violencias, de privaciones, de sufrimiento, de carencias, de dolor y sobre todo de desesperanza. Entonces, es la primera invitación que haría, a entender el suicidio no como un acto irracional, ni como resultado de un trastorno mental o de un acto impulsivo. Hay ocasiones en las que sí, y de hecho es algo ya muy documentado, suele haber una asociación importante con la depresión, en algunas ocasiones con la ansiedad, en algunas ocasiones incluso hasta con fobia social, un trastorno disociativo, por ejemplo, pero no siempre existe este trastorno mental, llamémoslo así en términos generales, ¿no? Trastornos mentales. Habrá quien también lo documente como trastornos anímicos o trastornos del ánimo, pero no siempre se presenta eso, no siempre es resultado de un acto impulsivo de, por ejemplo, estar bebiendo alcohol o ingiriendo algún otro tipo de droga y que en ese estado de intoxicación la persona realice el acto sin ser plenamente consciente de lo que está haciendo. Sí ocurre,
pero no siempre es así. Entonces, entenderlo bajo esa óptica como algo determinante nos llevará a cometer desatinos en el estudio del suicidio. Ahora sí pasamos por favor a la siguiente página o diapositiva. Y estas condiciones asociadas, pues como pueden ver, son elementos que se nos pueden estar presentando a cualquiera de nosotros en este momento. Sentimientos o pensamientos negativos, sentimientos de vergüenza, el pensar o verte a ti mismo como una carga para los tuyos, para tu familia, para tu pareja, el asumirte como víctima de alguien más, el sentir que eres rechazado o haber experimentado alguna pérdida reciente, incluso el sentirte en esta condición de soledad, como que no hay nadie que me acompañe, no me siento solo, no hay alguien que me escuche, no hay alguien que me entienda. Incluso el envejecimiento, ustedes saben que las tasas de suicidio suelen aumentar precisamente en esta etapa de vida, al llegar a la senectud, también las tasas de suicidio suelen dispararse, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con una cosmovisión que tenemos muy occidentalizada, de entender el envejecimiento como la fase final de vida. Y entonces, entender la vida, digamos, como que el cierre está en la vejez y que al llegar a la vejez se acaba la vida y ahí acaba todo, ¿no? Esta lógica lineal de vida-muerte, como de un trayecto en el tiempo que tiene un inicio y un fin, rompe con lógicas como las cosmovisiones prehispánica, por ejemplo, u orientales, en donde la vida es más bien cíclica, ¿no? No hay vida si no hay muerte, y no hay muerte sin vida. Y entonces la muerte no es el fin de algo, más bien es un paso a una nueva etapa, a una nueva condición. Entonces, en nuestra cultura el envejecimiento tiene mucho peso, ¿no? Está también, ya habíamos comentado las pérdidas, ¿no? Algo que en estos años se ha presentado mucho precisamente con esta pandemia que nos azotó y que, bueno, pues puede ser una condición de mucha premura para algunos de nosotros, ¿no? Desde luego lo que comentábamos hace un momento, las adicciones también son una condición asociada, ¿no? Suele presentarse también como un factor que desencadena precisamente el suicidio, y no solamente hablamos de alcohol o de drogas lícitas e ilícitas, ¿no? También hablamos de ludopatía, también hablamos de ciberadicción, como elementos que nos pueden llevar precisamente a este tipo de comportamiento. Están desde luego las crisis emocionales, y si pensamos en una población adolescente y joven, bueno, pues las crisis emocionales son típicas de estas etapas de desarrollo. Sin embargo, como platicaremos más adelante, pues incluso en la infancia ya empieza a crecer también la cantidad de suicidios, ¿no? Y ahí habrá que ver qué es lo que está pasando con nuestros niños y niñas que bueno, pues los llevan a visualizar el suicidio como una opción, ¿sí? Pero bueno, están también los trastornos mentales, enfermedades físicas graves. Pensemos en alguien que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y que, bueno, pues además del dolor físico está el dolor emocional, las pérdidas sociales, el sufrimiento personal precisamente por estar padeciendo esta condición médica, ¿no? Desde luego algo que también con esta pandemia pegó mucho, pues está el desempleo.
o la pérdida del empleo, ¿sí? Que pues en repetidas ocasiones lleva precisamente al suicidio. Estos elementos financieros suelen pegar más en la etapa adulta, no así en jóvenes, no así en infantes, desde luego, a menos de que el desempleo, por ejemplo, de los padres desencadene una crisis familiar, ¿no? Pero bueno, generalmente es en el adulto cuando este desempleo pega de manera muy fuerte, o en algunos casos la jubilación, por ejemplo, en el caso de los ancianos, ¿no? O no necesariamente ancianos, sino simplemente adultos que llegan a esa etapa de jubilación y que con esta pérdida de una identidad laboral y sobre todo la ausencia de una identidad individual, el verte fuera del trabajo te lleva a encontrarte en un vacío. Es decir, si yo dejo de ser el doctor Eduardo Pérez, me jubilo y entonces no me hallo como Eduardo, ya no encuentro reconocimiento ni gozo en ser Eduardo porque dejé de ser el doctor, dejé de ser el trabajador, pues entonces la depresión aparece, ¿sí? Y bueno, pues puede llevar a estas consecuencias, ¿no? Y bueno, pues también los problemas financieros que tienen relación con todos estos asuntos de la jubilación, del desempleo, o incluso no necesariamente con el desempleo, sino simplemente con un mal manejo de finanzas personales, por ejemplo, que ocasione que haya una bancarrota, ¿no? O que ocasione, por ejemplo, la quiebra de negocios personales, o que el nivel de endeudamiento te lleve precisamente a una crisis que te rebase, ¿sí? Si analizamos estas condiciones asociadas, pues podríamos decir que tal vez todos estamos padeciendo al menos una de estas condiciones, ¿no? En mayor o menor medida, pero puede ser que esto nos esté pegando en este momento. Entonces, bueno, no significa que todos estemos en riesgo de cometer un acto suicida, sino que son elementos que nos deben alertar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y nos deben alertar, sobre todo cuando miramos estos factores de riesgo, que ya son de alguna manera más particulares en cuanto a su relación o su relevancia con el comportamiento suicida. Por ejemplo, el hecho de que exista acceso a armas de fuego, pues ya es un elemento a considerar con mayor relevancia, ¿no? Con ponerle más atención. Si yo en casa tengo armas, debo asegurarme precisamente de que esas armas no estén al alcance de la familia, que no estén al alcance de aquellas personas que puedan estar en una condición de crisis. No voy a decir si es bueno o no tener armas de fuego en casa, porque eso es una decisión personal. Más bien, si las van a tener, deben manejarlas de manera responsable, ¿sí? Para evitar que precisamente haya un elemento que vaya a detonar no solo un acto suicida, sino incluso hasta un accidente, ¿no? Por otra parte están los antecedentes de suicidio en la familia. Recientemente un amigo brasileño me decía que allá en su país existe una especie de, pues no sé, como de pensamiento social, ¿no? Como una lógica imaginaria, ¿no? Ya dije una barbaridad, ¿no? Lógica imaginaria, pero vamos, en el imaginario social más bien, creo que sería la expresión correcta,
existe la idea de que el espíritu de las personas que se suicidan rondan sobre sus familiares. Y entonces ese espíritu provoca que los familiares cometan el mismo acto, ¿no? Él me lo decía como un asunto chusco, pero en realidad, si lo analizamos de forma, ¿cómo decirlo?, un tanto más científica, pues el asunto cruza precisamente por los estigmas sociales que carga el hijo o el nieto o la pareja de alguien que se suicidó. Porque es como ir cargando la letra escarlata que le ponían a las mujeres que habían cometido adulterio o que habían tenido hijos fuera del matrimonio, ¿no? Como tener ahí un signo que todos ven y que es algo que tienes que cargar ante todos y que no te puedes quitar de ninguna forma, ¿no? Eso de alguna manera predispone, aunque también hay estudios que se han hecho y han encontrado que hay ciertos factores hereditarios que pueden predisponer al suicidio, ¿no? Aunque estos estudios no son tan concluyentes, pues sí es un hecho que al menos desde lo social hay un elemento que pesa sobre ese familiar. Porque no falta quien diga que entonces al estar loquito como el papá que se mató, ¿no? O alguna expresión peyorativa de ese tipo que pues genera sufrimiento y que genera pues una losa sobre la espalda del sujeto, ¿no? También una historia de autoagresión debería ponernos en alerta, ¿no? Es muy común, por ejemplo, ahora la práctica del cutting, pero bueno, no solamente está el cutting como una práctica de autoagresión, ¿no? Puede ser otro tipo de formas en las que el sujeto se lastime a sí mismo. Eso se llaman lesiones autolesivas. Y bueno, pues puede ser desde las quemaduras de cigarro, desde golpearse o no sé, algún otro tipo de daño que se provoque a sí mismo y que, bueno, pues nos podría ir mandando alertas. Incluso, de repente, el daño hacia los animales. Este asunto no solamente está relacionado con sociopatías o psicopatías, sino también con el comportamiento suicida. Es decir, es como un poco el coqueteo con la muerte, ¿no? El causarle daño, el matar a otros seres vivos, que también podríamos entenderlo como un foco de alerta. Desde luego, antecedentes de abandono, maltrato, es decir, estas historias de vida desgarradoras que provocan mucho pesar, provocan mucho dolor y que demandan muchos recursos emocionales y muchos recursos sociales para esa persona que tuvo esa historia de abandono o maltrato. Y no necesariamente desde la infancia, ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que al llegar a la edad adulta o incluso desde la juventud, ¿no? Puede ser en el noviazgo o puede ser ya en el matrimonio, que empiecen a tener una relación de pareja violenta, una relación de pareja que mine su autoestima, que provoque dudas en cuanto a su valor, en cuanto a su amor propio, y que, bueno, pues detone precisamente un montón de cosas en la persona. Desde luego también el vivir en comunidades donde ha habido brotes de suicidio es un elemento a considerar. Les pongo como ejemplo Alaska. Yo sé que nos queda muy lejos y que es una sociedad completamente distinta, pero en Alaska
hay un problema severo de suicidio y en diferentes edades, es decir, es más común entre los jóvenes, pero hay estudios que han planteado que entre las condiciones climatológicas, es decir, este frío intenso, estas temporadas de noche, es decir, de ausencia de luz solar tan extensas, que llevan a que mucha parte del tiempo, mucho de su vida cotidiana se realiza en condiciones de espacios cerrados, con poca socialización, pues son elementos que no ayudan mucho a superar este comportamiento suicida, ¿no? Y de repente se puede volver precisamente una solución común, que sea entendida precisamente como tal por los miembros de la comunidad, como que es una opción que está ahí al alcance de cualquiera, ¿no? Y si algo sale mal, algo va mal, pues ahí está siempre la posibilidad del suicidio, ¿no? Al naturalizarse, al volverse algo común, corremos el riesgo de llevarlo hasta ese nivel de aceptación o integración en nuestra vida cotidiana. Desde luego también las rupturas sentimentales. Imagínense, por ejemplo, no sé, en estos momentos, la ruptura con la pareja, pero además de la ruptura con la pareja, una falta de aceptación, por ejemplo, con identidades individuales, ¿no? Estoy pensándolo en el caso de la comunidad LGBT, en donde de repente el asunto de una ruptura sentimental puede tener mucho mayor peso, porque no es solamente el terminé con mi novio o mi novia, sino terminé con mi novio o novia, que eran de las pocas personas que me aceptaban como soy. Y entonces la pérdida puede ser todavía mucho más dolorosa, ¿no? O si a eso le agregas, por ejemplo, que la pérdida de esa relación tiene que ver con algún elemento de discriminación o rechazo por parte de los amigos, de la familia, de la pareja, bueno, pues eso va a incrementar precisamente el impacto que pueda tener esto, ¿no? Y por último, bueno, pues desde luego está el acceso a contenidos en donde se propalan los actos suicidios, ¿no? Desde blogs hasta, no sé, películas o ciertos grupos que puedes encontrar en la red en donde pues se promueve precisamente el suicidio, ¿no? De repente se romantiza, de repente no sé, se idealiza el acto suicida, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos un gran héroe nacional que cometió un suicidio y pues yo nunca he escuchado que lo señalen como suicida o que lo critiquen por haber cometido un suicidio, ¿no? Pero ahí está el niño héroe que se lanzó envuelto en la bandera y murió por la patria. Y entonces ese suicidio se idealiza como un acto patriótico, ¿no? Estamos también ante la muerte de dos grandes amantes, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Que haya sido por error, por un problema de comunicación o entendimiento, como sea, pero al final el punto es que cometen un suicidio por amor. Y entonces pues tampoco se les condena por suicidas, al contrario, se vuelven íconos del romance, íconos del amor, ¿no? Y así podríamos pensar precisamente en otro tipo de actos
que no siempre se condenan, pero sí hay grupos al menos que los aplauden. Pensemos, por ejemplo, en alguien que se inmola. En Medio Oriente, alguien se cubre con un cinturón o un chaleco repleto de explosivos plásticos, entra a un espacio y se explota. Esa inmolación, desde luego, para su grupo de referencia, va a ser un acto heroico y va a ser algo que aplaudan, aunque otros lo condenen, pero bueno, al final es un suicidio y de repente podemos entender incluso lo que pasa en algunas escuelas estadounidenses, ¿no? Cuando llegan estos estudiantes o estos sujetos, no necesariamente estudiantes, ¿no? Pero que llegan estos sujetos, generalmente hombres blancos, con armas de alto calibre, a rafaguear, matar niños, profesores, compañeros, y que después terminan suicidándose. Bueno, pues vean ustedes cómo hay grupos en las redes que aplauden eso y que siguen a estas personas y que terminan volviéndose precisamente referentes de algún tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos estos factores de riesgo y los cruzamos con las condiciones asociadas, podríamos ir identificando ciertos perfiles o ciertos sujetos, ciertos actores que están en una condición de mayor riesgo, de mayor probabilidad, pero insisto, recuerden que la propuesta no es entender como que si sumas 3 o más, entonces te vas a matar. No, no es así. Porque a esto también tendrías que agregarle, por ejemplo, qué recursos sociales tiene. Es decir, cuenta con una familia cohesionada, hay comunicación con esa familia, hay lazos de amistad con otras personas, cuenta con la pareja, es una persona con hijos, que por cierto, por ejemplo, eso se ha documentado que es un elemento que hasta cierto punto protege, amortigua un poco el tomar la decisión de cometer suicidio, ¿no? El ser padre o madre es un elemento que disminuye el comportamiento suicida. Pero todos esos elementos también hay que tenerlos presentes, ¿no? ¿Qué tan fuerte es su yo? ¿Qué tan capaces de hacer frente a esas adversidades? Entre otras cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en ese sentido, voy a llevar ahora un poco la plática hacia un elemento que me interesa abordar. Y es cómo ha cambiado el comportamiento suicida en nuestro país. Si analizamos el suicidio como causa de muerte, ocupa el lugar 18 entre la población en general. Pero si tomamos el segmento poblacional de 15 a 24 años, estamos hablando de que es el cuarto lugar. Por otro lado, bueno, ahí se me fue un espacio, ustedes disculparán, hay una viñeta además. Los actores y víctimas principales de suicidio son los jóvenes entre 15 y 34 años. Es decir, si ampliamos un poco más este intervalo de edad, y ya no es 15 a 24, sino 15 a 34, entonces captamos una cantidad mayor, muy significativa, de personas que culminan el acto suicida. Y desde luego, a esto se le suman los mayores de 65 años. Como comentábamos hace un momento,
el caso del envejecimiento, que es un elemento que está ahí siempre presente, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A que el suicidio antes se pensaba mucho como un elemento propio del adulto y el adulto mayor. Sin embargo, pues ahora ha migrado un poco más hacia las poblaciones jóvenes, incluso en los niños. El problema con los niños es que no suele visibilizarse, porque a veces se piensa que fue un accidente, ¿no? Es decir, se cayó de la azotea, bueno, se cayó o se aventó, ¿no? Desde luego el estigma que hay sobre el suicidio, un estigma social, casi siempre nos lleva a pensar que fue un accidente, ¿no? ¿Cómo voy a asumir, cómo voy a reconocer que mi hijo es suicida? ¿No? Pues no está loco. Entonces, se suele ocultar o se suele justificar como accidente. En algunos casos, no solamente en niños, sino incluso también en jóvenes, se suele pensar como una forma de llamar la atención. Y entonces, no es suicida, no es que se haya querido matar, se tomó las pastillas porque quería llamar la atención. Es berrinche, ¿no? Se le va a pasar con la edad, ¿no? Es algo estacional, es algo pasajero, ¿no? Y ese es un grave riesgo, es decir, y está documentado también, mucho de lo que suele pasar con niños y jóvenes que tienen un intento suicida, fallido desde luego, ¿no? Es que llegan al hospital, reciben atención, generalmente son intentos en donde la ingesta de medicamentos es el medio al que le apuestan precisamente para cometer el acto. Y entonces, bueno, aquellos que logran ser rescatados, aquellos que evitan la muerte, generalmente no regresan a tener ningún tipo de atención, ni psicológica, ni psiquiátrica, ni de ningún tipo, ¿no? Precisamente porque los padres le apuestan a eso, a que, bueno, pues no es importante, se le va a pasar ya, ¿no? Y entonces se entiende como algo que se cura solito, como algo que no pasó en realidad, ¿sí? Y bueno, pues fue nada más como un elemento que llevó a cabo el hijo, como para reclamarme algo, como para pedirme que le ponga atención, pero pues ya le compré una membresía para Disney Plus y también ya le compré su membresía para Prime y para Netflix y para diferentes streamings para que ya se entretenga, ¿no? Y deje de pensar en esas cosas. O lo llevo de vacaciones y ya con eso se le va a pasar, ¿no? O bueno, ya le compré una nueva consola de juegos o o ya le obsequié algo, ¿no? Y entonces estos actos compensatorios se piensa que son suficientes como para resolver lo que está ocurriendo en la cabeza y en el espíritu de estos chicos y estas chicas, ¿no? Si avanzamos, por favor. Yo preguntaría, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Es decir, aquí voy a recurrir otra vez a Neira, este autor, para referir una distinción que hace entre suicidio soberano y suicidio patológico. El suicidio patológico para este autor tiene que ver precisamente con aquellas enfermedades que hemos denominado mentales. Y que, bueno, pues se entiende que una persona que esté padeciendo un cuadro de depresión o de ansiedad o, no sé, algún otro trastorno mental,
no sé, estrés postraumático, algo que le genere un sufrimiento que lo rebasa, pues va a cometer el suicidio, ¿no? Desde esta lógica, pues precisamente el suicidio se entendería como un suicidio patológico, porque es resultado de esa patología, no de un acto consciente, intencional. Es decir, cuando una persona está padeciendo ansiedad en un nivel agudo, pues deja de ser pleno dueño de sí. La propia ansiedad lo rebasa. Y eso ocasiona que esta conciencia no sea plena y que el suicidio no sea algo completamente planeado, intencional y buscado, sino que en ese panorama borroso en el que se encuentra, aparece como una vía de salida ese suicidio. Y entonces lo podemos entender el suicidio en esos términos. Pero ¿qué pasa con el suicidio soberano? Este supone la acción personal e íntima de aquel que practica el suicidio. Y no es entonces una muerte accidental, ni es producto de la acción de alguien más. Es una decisión. Y entonces esto pone la atención sobre la libertad humana. Yo elijo quitarme la vida. Y aparece precisamente esta noción de suicidio soberano. Y yo elijo porque no es porque esté enfermo, no es porque esté loco, sino porque dentro del análisis que yo hago, gano más quitándome la vida que intentando hacer frente a esa vida. Y podrá haber alguien que diga, eso es de cobardes. Bueno, al menos yo no me atrevería a juzgar qué tan demandante es para alguien hacer frente a las condiciones de vida que le tocaron. De repente existe esta idea de tú eres dueño de tu vida y tú puedes hacer lo que quieras con ella. Pues no siempre. Digo, simplemente pensemos en aquellos que están en una condición, por ejemplo, de trata de personas, aquellos que están en una condición de pobreza extrema, en aquellos que son violados diario por sus padres, ¿no? O el padrastro, o el hermano, el primo. Habría que pensar, por ejemplo, no sé, en alguien que está padeciendo una enfermedad, llamémosla física, que le provoca un dolor inaguantable y que sabe que no es algo que se vaya a curar. En esos casos, yo no me atrevería a juzgar que es cobardía o que en realidad tú eres dueño de tu vida y que puedes comerte el mundo a mordidas y que lo puedes cambiar para bien, porque no siempre se puede, insisto. De repente, desde nuestra condición de privilegio, lo podemos pensar así, pero lo pensamos así porque así nos ha tocado vivir y porque así nos ha tocado estar y ser, ¿no? Y no estoy hablando de una cosmovisión de un destino prescrito o preestablecido, sino de una visión realista en donde hay cosas que nos superan y hay cosas que no están a nuestro alcance y que no podemos modificar. Simplemente podríamos pensarlo en el sentido de cuando las crisis son ocasionadas, en el caso de los niños o adolescentes, por ejemplo, incluso de los jóvenes, por los padres, ¿no? Es decir, ¿qué tanto puedo yo arreglar la vida de mis padres si ellos están divorciados? ¿Qué tanto puedo provocar que mi padre o mi madre sea una mejor persona y que deje de hacer lo que me genera dolor, ¿no? Hay cosas que no están en nuestras manos y debemos asumir eso para no estar discriminando
o estigmatizando a quien tiene una ideación, perdón, suicida, o a quien está atravesando un proceso de recuperación de un intento suicida, ¿no? Si partimos de una lógica condenatoria, no le vamos a ayudar para nada, ¿no? Pero además tendremos que pensar también como sociedad qué mundo les estamos dejando a los jóvenes como para que la muerte sea una opción más atractiva que la vida, ¿sí? Habría que pensar si los hemos escuchado, realmente les hemos puesto atención a lo que les preocupa, lo que desean los jóvenes. Sabemos qué es lo que les genera temor, qué es lo que les preocupa, qué es lo que anhelan, o seguimos pensando desde una lógica adulta qué es lo mejor para ellos y hay que proveerle eso que yo digo que es lo mejor, y yo digo que es lo que él desea, y yo digo que esto le va a gustar, y yo digo que esto es lo que le va a venir bien, ¿no? Y entonces el micrófono nunca lo tiene el joven. Y después nos preguntamos, ¿por qué no nos dijo? Pues nos hubieras dicho, ¿no? Nos hubieras avisado. Pero en ningún momento tal vez le prestamos atención o ni siquiera le dimos la oportunidad de que hablara, ¿no? A la siguiente diapositiva, por favor, Citlali. Y con esto voy a ir cerrando. Si pensamos en la prevención, que desde luego es el elemento pues que tal vez nos tendría que ocupar más, ¿no? Pues en realidad son cosas que ya he venido comentando en estos minutos, ¿no? Hay que prestar atención a estos factores de riesgo que se presentan a la par de las condiciones asociadas al suicidio, ¿no? Y entonces habría que pensar precisamente también en no moralizar ni patologizar el suicidio, ¿no? Si yo me pongo a juzgar a los que cometen el suicidio diciendo que es algo malo quitarse la vida, que es algo malo desear la muerte, lo único que voy a hacer es que le voy a poner un tape en la boca al joven o al niño o al adulto mayor que está pensando en suicidarse, porque ya desde un momento planteo yo una postura condenatoria. Y si lo patologizo, pues igual, porque de repente está esta idea de que están locos o que pues solamente si tienes algún trastorno neurológico, cognitivo, no sé, pues eres capaz de cometer estos actos, ¿no? La propuesta sería mantener una escucha activa. También es algo que en muchas ocasiones se ha documentado y se ha dicho. El suicida, no siempre, pero suele mandar mensajes. Hay un caso de una mamá que decía, es que mi hija siempre ponía una canción de Elton John que se llama Sacrifice, y entonces me decía que le encantaba esa canción, ¿no? De repente alguien te dice, me quiero morir, ¿no? Y no le pones atención, sí, güey, ajá, olvídalo, ¿no? Estás loco, ¿no? O no digas tonterías, ajá, y entonces lo dejo pasar, ¿no? De repente lo que te tatúas, pues tiene un mensaje, ¿no? De repente lo que portas, de repente lo que consumes, o de repente lo que haces, ¿no? Es decir, esta línea entre comportamientos de riesgo y el suicidio, pues es muy delgada, ¿no? De repente hacemos cosas que tientan a la muerte y pareciera que es un deporte extremo o una diversión, pero bueno, pues puede ser precisamente como un grito en silencio, ¿no? Y si no le ponemos atención a eso, vamos a perder la posibilidad de identificar que algo está pasando
nuestros seres queridos o nuestras personas cercanas. Y por último, bueno, pues también la apuesta tendría que ser a fortalecer los lazos afectivos y el acompañamiento personal que debe estar en todo momento. Este capital social es algo que siempre protege. Y no es que sea una cura, sino que de repente aquel que ve en la muerte algo que es la única salida, pues le viene bien el que le manden como un salvavidas, ¿no? El que haya alguien que le extienda la mano para detener la caída y que le ayude a contener, no necesariamente a resolver las cosas, pero sí que al menos se sienta acompañado o acompañada, ¿no? Y desde luego, pues el acompañamiento de cualquier profesional de la salud mental, es decir, un psicólogo, un psiquiatra, pero alguien que pueda apoyar precisamente aquellos casos en donde ya se presentan elementos mucho más pronunciados o más intensos de este tipo de comportamiento. Y en la última diapositiva, que ahorita nos hacen favor de presentarla, pues ahí vienen algunas de las referencias que he retomado para esta charla. El material pues lo van a tener las organizadoras, entonces pues con todo gusto ellas podrán compartirlo con quien así lo desee. Pues el material es precisamente para eso, para socializarlo. Y por último, pues yo les dejo en esta última diapositiva datos de contacto por si en algo puedo ayudar, en algo puedo colaborar. Y bueno, pues gracias por su atención y damos un espacio por si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente tema que es de gran importancia en la actualidad. En alguno de los comentarios que nos dejaron aquí nuestros espectadores, bueno, Judith Janet envía saludos desde Honduras. Y de igual manera, Dani Mejía dice, excelente ponencia, muchas gracias, doctor. Bueno, creo que no hay ninguna duda por parte de nuestros espectadores. Creo que tendríamos que culminar con nuestra actividad. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación dentro de esta actividad, no esperando que sea la última. A lo largo de la semana le estaremos haciendo llegar a su correo la constancia de participación por parte de la organización. En cuanto a nuestros espectadores, se les dejó el link de registro en los comentarios para que llenen el formulario y registren su asistencia. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. ¿Algo más que quiera agregar? Nada, solo, perdón, solo agradecer su atención, agradecerles a ustedes la invitación y para los que estén escuchándonos o viéndonos, pues hacerles la invitación a que se den la oportunidad de platicar, de hablar sobre el tema, ¿no? El comportamiento suicida es algo más común de lo que parece. La cuestión es que a muchos nos da pena decirlo, porque pareciera ser un signo de debilidad o de locura a veces, pero no dejen de comentarlo, aunque parezca cliché, con quien más confianza tengan, ¿sí? Es decir, es un elemento al que no se le debe temer, ni tampoco se debe ocultar. Entonces, pues ojalá sirva de algo esta charla y pues muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Le deseamos a todos una excelente tarde y bendiciones a todos.